Hola a todos, hoy quiero compartir algo que el Señor me hablaba acerca de la intercesión desde su corazón. Así que si quieres saber cómo interceder desde el corazón de Dios, no te vayas porque enseguida comenzamos. El corazón del intercesor es importante que se alinee con el corazón de Dios para poder interceder de forma correcta. Algunas veces nos pasa que nuestro corazón está opinando acerca de una situación y no dejamos que sea Dios quien opine acerca de ello. Y esto lo explico un poco mejor. En algunos momentos nos dicen, bueno, intercede por esta persona o esta persona, X persona necesita intercesión. Y a veces caemos en ser nosotros los que desde nuestro corazón y lo que sentimos por esa persona decidimos interceder o no. Y eso es algo muy equivocado. Cuando a nosotros nos dicen de interceder por una persona, tenemos que tener en cuenta que independientemente de la circunstancia, de la vida que esté llevando esa persona, nosotros tenemos que elevar una oración. Pero debemos hacerla, como digo, con el corazón de Dios. Así que vamos por un momento a Romanos 9:15, donde el Señor nos habla de lo que es su corazón, ese corazón de Padre por las personas. Y dice, pues a Moisés dice, esto hablándole el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí tenemos que ver que en ocasiones, como comentaba, nosotros mismos tomamos ese juicio, ¿no? De decir, claro, pero es que esta persona siempre estamos intercediendo por ella, nunca cambia, siempre está con la misma actitud, ya está haciendo otra vez lo que había dicho que no haría. Y ese juicio es desde nuestro corazón. Pero el corazón de Dios lo que dice es que Él tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia y Él se compadecerá del que Él se quiera compadecer. Por lo tanto, nosotros no podemos limitarle pensando que es conveniente o no interceder por esa persona, por una persona en especial, porque Él es el que sabe si va a ejercer su misericordia sobre esa persona o no, si se va a compadecer de esa persona o no. Sus juicios siempre son justos y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así que importante, número uno, tener ese corazón entendido de que el corazón de Dios es un corazón misericordioso. Así que todo buen intercesor es muy conveniente que entienda que solamente Él es el que decide si tiene misericordia o no de las personas, pero nosotros solamente tenemos que elevar esa intercesión y el Señor será el que decida si obrará en misericordia y se compadecerá o no. El otro punto muy importante también para cualquier intercesor es entender ese corazón, esa compasión de Cristo. El Señor Jesús recorría las aldeas, las ciudades, Él iba sanando, Él iba hablando de ese reino que se acercaba, que era el reino de Dios, de su Padre. Y hay una porción de la palabra que tenemos que entender como intercesores, y esto está en Mateo 9, 30 y 36. Y dice la palabra de Dios, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí es donde está ese corazón de Cristo, el corazón compasivo que nosotros tenemos que adaptar también a nuestro corazón, alinear con el corazón de Cristo cuando estamos intercediendo, tener compasión, entender que el Padre tendrá misericordia, aunque nosotros pensemos que no, pero que nuestro corazón debe ser compasivo, como es el corazón de Cristo. Saber que hay personas que están desamparadas, angustiadas, necesitadas. Y ahí es cuando nosotros, por medio de nuestra intervención, en nuestra intercesión, podemos desatar que esa misericordia y esa compasión de Dios llegue, pero nosotros tenemos que tener eso en nuestras vidas, ser compasivos, tener en la mente que ellos necesitan, porque la palabra lo dice, están como desamparados. Hay muchos por los cuales tenemos que interceder, que se sienten como desamparados, que se sienten dispersos, como esas ovejas que no tenían pastor. Tal vez tú y yo ya lo tenemos muy claro a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, pero tal vez otros estén pasando por momentos muy duros en los cuales necesitan que alguien
eleve una intercesión, una oración clamando por ellos, porque ellos no se sienten con la capacidad, pues se sienten desamparados. Y ahí es donde el corazón de Cristo compasivo tiene que estar en nuestro corazón y intercedemos desde la compasión de nuestro Salvador Jesucristo. La obra del Espíritu Santo podemos verla también en la intercesión. Cuando nosotros intercedemos, viene el convencimiento sobre las personas. Es Él el que convence de pecado, Él es el que redarguye, Él es el que consuela. Esa forma como nosotros podemos interceder correctamente, la podemos ver en lo que la misma palabra de Dios nos habla. Cuando nosotros no sabemos muy bien cómo interceder por esa situación, y tal vez sea una situación, como decía antes, de una persona que decimos, wow, ya he intercedido tanto por esta persona, ya no sé cómo más interceder porque siempre recae en lo mismo, pero entendiendo que tenemos que tener esa fidelidad a Dios, esa compasión, ese amor por las personas, tenemos que mantenernos en esa constancia intercediendo. Aquí es cuando parece que todo lo que hemos dicho no funciona y entonces tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que intervenga por medio de lo que Él nos guíe a interceder. Y lo vemos en Romanos 8:26. Tal vez esto lo sepamos muchos ya, lo sepan algunos. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es muy importante porque aquí lo que el Señor me hablaba es que a veces nosotros ya caemos en la debilidad de no saber muy bien cómo pedir, cómo hacer esa intercesión. Y cuando ya estamos a punto de rendirnos porque ya no encontramos la manera, solamente tenemos que confiar en Él y dejar que Él nos lleve a la intercesión, que Él venga a ayudarnos por medio de esos gemidos indecibles. Tal vez algunas personas no lo puedan entender o no lo hayan visto de esta manera, pero los gemidos indecibles son esas lenguas angelicales. Cuando nosotros no sabemos muy bien qué hacer, cómo decir, cómo actuar, empezamos a tener ese soltar, esas lenguas angelicales que el Señor nos da. Y entonces de esa manera puede venir una intercesión nueva, profunda, diferente. Incluso en algunos momentos, cuando yo he estado intercediendo en lenguas, mientras yo intercedía iba entendiendo lo que estaba diciendo. El Señor me permitía tener la interpretación de lo que yo hablaba, y eso puede pasarle a muchas personas si lo que realmente hay en su corazón es el anhelo de poder hacer las cosas bien para ayudar a que esas personas que necesitan esa intercesión puedan sentirse apoyados, abrigados y sobre todo que puedan sentir que hay personas que están en la brecha por ellos. Siempre cuando intercedemos por una persona, alrededor se está moviendo mucho. Su familia está sufriendo, no solamente esa persona, pero hay sufrimiento alrededor de toda la familia. Cuando tú tienes una preocupación, ya sea por un tema tal vez familiar, tal vez un tema económico, un tema de salud, no solamente estás afectado tú, estás afectada, se afecta a toda tu familia. Y así es como tenemos que entenderlo, que cuando nosotros intercedemos hay que abarcar todo el círculo de personas alrededor de la persona por la que estamos intercediendo. A veces se nos olvida que esa persona que está afectada tiene una madre, un padre, tal vez tiene hermanos, tal vez tiene hijos, esposo, esposa, y esas personas se sienten afectadas al igual, o tal vez sean ellas las personas que estén afectando de alguna forma a que esa situación se dé con esa persona. Entonces siempre tenemos que hacer que nuestra visión se aumente. Ahí es cuando le decimos, Espíritu Santo, muéstrame cómo interceder correctamente. Y Él tal vez te muestra que tienes que interceder por esa persona y tal vez por su pareja, por esa persona y su madre, o para que la relación de esa persona se arregle con sus hijos, por ejemplo, porque puede que sea la causa de la enfermedad que tiene ahora. Es un ámbito espectacular la opción que nos da el Señor cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a interceder como
conviene. Por eso es importantísimo entender que Dios tendrá misericordia de quien tenga misericordia, que el Señor Jesucristo dice que tenemos que movernos en un corazón compasivo sin importar lo que vemos, siempre pensando en los demás y por supuesto dejando que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y así interceder según el corazón de Dios y no según nuestro corazón, que eso es lo más ideal en un buen intercesor. Hasta este momento ya yo creo que lo único que puedo agregar más, espero que el video haya sido de bendición para todos, y solamente enviar un abrazo fuerte a cada intercesor. Si tú eres intercesor, de verdad que gracias por esas intercesiones que haces, por ese tiempo que dedicas. Yo sé que el Señor recompensa en gran manera, lo sé por experiencia, a cada intercesor, al que pone su vida por amor a otros. Así que un abrazo fuerte para cada intercesor, que sean realmente cada vez más empoderados del Espíritu Santo para ser guiados por Él y hacer intercesiones aún más sobrenaturales, que vayan directamente a la diana y que causen el efecto que el Señor quiere. Un abrazo para cada intercesor con todo mi corazón y decirles que ya saben, si os ha gustado el vídeo, podéis dejarme el comentario, qué pensáis, si tenéis alguna anécdota que contar dentro de la intercesión me lo podéis dejar, que luego estaré compartiéndolo también por aquí. Y bueno, seguidme en las otras redes sociales donde puedo aportar un poquito más de lo que el Señor me va bendiciendo para aportar a las vidas de otros. Siempre aprendemos algo nuevo cada día. Así que un abrazo para todos, un beso y como siempre digo, hasta la próxima, pero vamos a seguir creciendo y creciendo más para hacer un muy buen servicio en el reino de Dios, que es lo más importante. Hasta la próxima.